Para entender la actualidad, estás en Ahora es cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo y Mauricio Morales. Estamos de vuelta, ahora sí 8:30 minutos, Mauricio Morales. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Ya, Muchas para gracias. los que no lo habían escuchado antes. Mauricio, miremos en clave bien política, una decisión que, claro, es política, pero que tiene, digamos, consecuencias políticas también, sobre la decisión del Tribunal Constitucional. Y me gustaría partir, antes de mirar el fracaso del gobierno, partir mirando lo que significa para la propia senadora Isabel Allende una cuestión como esta. Sí, debe ser algo extremadamente doloroso considerando que existen dos hipótesis acá, Juan Manuel, y que se las escuché o lo extraje de la conversación que acabas de tener con el senador Gastón Saavedra. La primera hipótesis, y creo que es a la que suscribe claramente la senadora Allende y el Partido Socialista, es que acá hubo, dijo el senador, desprolijidad. Yo diría incompetencia. Si es que 20 abogados, como señalaba él, revisaron esto y ninguno reparó en el tremendo error que se estaba cometiendo, entonces la primera hipótesis es la hipótesis de la incompetencia. La segunda hipótesis es la hipótesis de la mala fe. La mala fe implica que esto lo debe haber revisado la senadora Allende, lo debe haber revisado la ministra Fernández, lo debe haber revisado el equipo asesor, y que advirtiendo esto, igual le echaron para adelante y por lo tanto un negocio de 1.000 millones de pesos es imposible que nadie tuviese claridad de que este tipo de contratos no se podía realizar. Entonces estamos con esas dos hipótesis. La derecha defiende la segunda, el oficialismo, más bien dicho el Partido Socialista, defiende la primera. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión, Juan Manuel, si es que nos apegamos a la primera hipótesis, que insisto, es a la que se acoge el PS y la senadora Allende, hay que definir otra cuestión. La responsabilidad acá es del gobierno, porque si la responsabilidad es del gobierno, entonces el Partido Socialista tiene todo el derecho a enojarse con el presidente Boric, porque han manchado la honra de una familia tan importante para el Partido Socialista. Si la responsabilidad es de todos, es decir, también de la ministra Fernández, de la ex ministra Fernández, también de la senadora Allende, entonces acá estamos en tablas y es un error común y por lo tanto tenemos que seguir adelante. Ahora, Mauricio, es bien difícil imaginar que la senadora Isabel Allende y que la ministra Maya Fernández hayan quedado total y absolutamente marginadas de esta discusión. Yo creo que alguien llegó, en algún momento les dijo, oye, ¿quieren comprar la casa del expresidente Allende para convertirla en un museo? Y por lo tanto, inevitablemente, en algún momento, alguna de las dos tuvo que haber hecho la reflexión, le vamos a vender al Estado una propiedad y esto nos puede traer un problema porque somos funcionarios públicas. ¿Cómo es posible que con la experiencia política, sobre todo la senadora Allende, 30 años en el Parlamento, discutiendo leyes que tienen que pasar por, digamos, revisiones constitucionales, pero la Maya Fernández también, o sea, también tiene conocimiento respecto a esto, no hayan reparado en ese hecho? Sí, eso le da más fuerza, Juan Manuel, a la segunda hipótesis, la hipótesis de la mala fe, y debilita, en teoría, la hipótesis primera, que es la hipótesis de la incompetencia. Si es que nos vamos a esa hipótesis de la mala fe, entonces lo que debiese pasar esta semana o la próxima es que partidos de derecha comiencen a pensar en armar un juicio político en contra del presidente de la República porque él firmó el decreto. Entonces, si nos atenemos a esa hipótesis, Juan, no estoy diciendo que alguna de las dos tenga más fuerza, he tratado de ser lo más neutral. Se entiende, Lo que estoy diciendo... es difícil inclinarse por una de las dos, además por razones prácticas. Claro, lo que estoy diciendo es que si la hipótesis de la mala fe está adicionalmente fundamentada, ojo con esto, en el fallo del Tribunal Constitucional que aún no conocemos, eso no te quepa la menor duda que va a generar las bases para impulsar un juicio político en contra del presidente de la República, toda vez que él firmó el decreto. Ahora, ¿tú crees, Rodrigo, que la derecha podría llegar tan lejos de buscar un juicio político contra el presidente Gabriel Boric? No tengo dudas. Yo ayer conversé con algunos personeros de Chile Vamos, del Partido Republicano, y al menos algunos ya confiesan que lo están analizando. José Antonio Caz fue un paso más allá en su declaración también, responsabilizando al gobierno por esto y finalmente con la firma del presidente de la República directamente apuntando a él. Ahora, un juicio político es destituirlo. Exacto. Claro. Ahora,
La misma derecha que consideraba que era una irresponsabilidad, que fue un golpe de Estado no tradicional intentar destituir al presidente Piñera por su incapacidad en algún momento de controlar el estallido social, ese mismo sector político, por la fallada compraventa de una casa, Sí. estaría dispuesto a destituir al presidente de la República. Yo ahí haría el punto que no es todo Chile Vamos, no es toda la derecha, son algunos sectores lo que ya de fondo, Juanma, trae como consecuencia de que no van a estar esos votos para ni siquiera avanzar en la Cámara de Diputados. O sea, no han logrado Sí, aprobar sí. ninguna de las 7 acusaciones constitucionales, incluyendo la de Maya Fernández, que es una gran paradoja. O sea, si no pudieron destituir a Maya Fernández por esto, veo más difícil que avance una acusación constitucional contra el presidente de la República en la Cámara. Pero hay un timing perfecto, que es un año de elecciones. Y el momento en que se presenta, al menos genera un ruido y pone en jaque al oficialismo. Que si existiera algún descolgado, ya es un tremendo conflicto para el gobierno. Pero independiente de que no se vaya a aprobar, expone a la moneda a estar sentada en el banquillo de los acusados con su representante Solamente para legal, desgastarla, digamos. dices tú. Para desgastarla, claro. Pero no puede ser un efecto boomerang que después te pega en el rostro, para no decir hocico. que en el fondo no se me ocurre otra manera de decirlo, el chileno castizo un día viernes, que tiría ese boomerang y después de vuelta te pega a tipo, como en el fondo, y que el presidente salga mejor parado todavía. Puede ser, yo creo que es muy probable, pero el relato con el cual se construya, y insisto en el timing, si esto es muy cerca de las elecciones, quizás ese impacto de vuelta no alcanza. Pero ¿con qué van a escribir ese relato? ¿Qué van a decir? Lo único que pueden decir es el amateurismo del gobierno, pero yo creo que la gente, después de 3 años, que simpatiza o no simpatiza con este gobierno, tiene clarísimo el amateurismo del gobierno, pero no más que eso. Nadie podría decir que aquí se querían robar plata, porque además no es como que no es la clínica Sierra Bella o Maipú, en que hay dudas de si aquí se quiso pagar un sobreprecio o no. No, aquí simplemente fue un error, digamos, de no haber leído un artículo de la Constitución, punto, nada más que eso, digamos. Pero nadie, como dice Mauricio, la tesis de la mala fe cuesta más que cobre fuerza. Es verdad, y lo que tú mencionabas tiene una figura en el gobierno que es parte del mensaje que me imagino van a aterrizar hoy día, porque ayer no se entendió esto de respetamos el fallo del TC, pero es un mal precedente, que fue la cuña cerrada de la vocera de gobierno y también del ministro Elizalde. ¿Cuál es el argumento? Precisamente lo que tú mencionabas, que no se concretó el traspaso de dinero, no se llegó a la aprobación del decreto aprobativo, valga la redundancia, y eso es lo que hoy día retrae la posibilidad a juicio de la moneda y de sectores del oficialismo que el TC cometió un error. No hay que olvidar que este gobierno, no en su generalidad, pero sí en sectores relevantes, estaba contra el Tribunal Constitucional. Estaba por eliminar el Tribunal Constitucional. Fue parte de lo que se discutió en el primer proceso constituyente, respaldado por sectores del oficialismo. Pero hoy día parecería un tremendo error cuestionar el rol, pese a acatar el fallo, cuando hay un fallo que no es de mi comodidad, digamos. Yo hay una frase que ha dado harto vueltas que comentábamos ayer acá y que tiene el impacto político más relevante a mi juicio, más allá de las consecuencias electorales que pueda traer y seguramente el regalo que le hicieron a Paulina Bodanovich para su relato como candidata a presidenta de la República, es que en este gobierno del presidente Gabriel Boric terminó saliendo la nieta de Salvador Allende del gabinete y terminó siendo cesada del cargo la hija de Salvador Allende. Déjame hacerte un paréntesis ahí, Mauricio, antes de que me comente lo que dice Rodrigo, que puede ser un regalo efectivamente para Paulina Bodanovich como candidata al Partido Socialista. Pero la misma Isabel Allende viene hoy día en la mañana firmando una carta que firman expresidentes del Partido Socialista pidiendo que Carolina Toá sea la candidata. Me acaba de llegar la carta y la firman Isabel Allende, la exministra Carmen Andrade, Osvaldo Andrade, la firma Gabriel de la Fuente, exministro, la firma Jaime Gazmuri, José Miguel Insulza, Clarisa Hardy, Gonzalo Marner, Ricardo Núñez, Marcelo Chilling, Marcela Serrano, pero parte la carta, la primera firma, Isabel Allende. Sí. Por lo tanto, que Isabel Allende firme una carta pidiendo que sea Carolina Toá, no sé si de la destitución de la propia Isabel Allende fortalece la candidatura de Paulina Bodanovich como presidenciable del PS, cuando la misma Isabel Allende está pidiendo que sea Carolina Toá la candidata. Claro, de todo ese listado, Juanma, que lo podríamos examinar, no sé si hay alguno de los que me mencionaste que esté metido tanto en la interna del Partido Socialista. No sé si José ¿Cierto? Miguel Insulza hoy, claro, a eso voy yo. Los que están mandando en el Partido Socialista son Paulina Bodanovich y Camilo Escalona, que ya al parecer tienen una especie de alianza, un pacto.
Entonces, lo que hay que ver ahora es cómo van a reaccionar las bases socialistas, Juanma Rodrigo. Les traigo algunos datos para animar esta discusión. A ver, que estaba muy desanimada esta discusión. No. Animarla más. No, para animarla más. Me siento como Sao Gigante. Porque en la izquierda, Juanma Rodrigo, hay una tremenda lucha hegemónica. El Frente Amplio en la elección de concejales sacó 741.000 votos. En la elección de concejales, en la última, ¿ya? En la última. El Partido Socialista, 642, y el PS, 624. O sea, hay cerca de 120.000 votos solamente entre el primero y el tercero. Es decir, el Partido Socialista, hoy día, si es que quiere pelear una elección legislativa para convertirse en el primer partido de la izquierda, tiene que competir por lo menos o presentar una alternativa presidencial. No hay ningún argumento convincente que lleve a las bases socialistas, no estoy hablando de la élite, de las bases socialistas para convencerlos de que es razonable correr a los brazos de Toá, inclinarse ante Toá, sin que este otro partido le pueda dar algo a cambio. Dime qué puede hacer el PPD para ofrecerle al Partido Socialista. Tiene 449.000 votos. El PS tiene 22 alcaldes, el PPD tiene 8. El Partido Socialista tiene 4 gobernadores, el PPD tiene nada. El Partido Socialista tiene 30 cores, el PPD tiene 18. El Partido Socialista tiene 215 concejales, el PPD tiene 158. Ya. Por lo tanto, uno dice, bueno, este es un partido relativamente más grande en comparación con el otro. ¿Cómo yo como Partido Socialista voy a decir, hoy apoyo a Carolina Toá en circunstancias de que mi partido tiene una representación mucho más grande? Lo estoy analizando, insisto, desde el punto de vista de las bases. No lo estoy analizando desde el punto de vista de la élite. Por lo tanto, acá yo creo que se va a producir una presión. ¿Por qué? Porque como te decía ayer, se le ha roto el corazón a la base socialista y se le ha destruido el alma. Ya. ¿Cómo quedan las relaciones PS-gobierno? Mira, hasta ayer y en varios chats del Partido Socialista apuntaban directamente a la moneda por dos factores. Uno que parece bien contradictorio, cuestionar el cuoteo político del TC que está a favor del oficialismo. O sea, bien contradictorio el argumento, digamos, pero ahí por la votación de consejeros del Frente Amplio que terminaron votando a favor de la destitución de Isabel Allende. Una particularmente, Sí. que además es de Convergencia Social y que votó a favor de la destitución de Isabel Allende. Exacto. Y ese es uno de los puntos por los cuales se apunta al segundo piso, que debiese haber tenido un control. Eso es una intervención que uno no tiene la forma de políticamente defenderla, pero bueno, es parte de los argumentos que están sobre la mesa. Pero sumado a lo que decía recién el senador Gastón Saavedra, el PS está convencido que ha sido el partido político que más costos ha pagado. Sí, lo dijo textualmente. Sí, al claro. interior de la colectividad, estando en la moneda. Paradójico también cuando hoy día tiene el vicepresidente de la República al mando del gabinete, Álvaro Elizalde, con figuras todavía simbólicas y muy relevantes como Carlos Monte en el Ministerio de Vivienda, con puestos ahí entre medio en subsecretarías también claves como Ricardo Montero en Defensa, pero el PS siempre ha tenido la inquietud, y no es primera vez que su presidenta se enfrenta políticamente a la moneda, de ser menospreciados o menoscabados en algunas situaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Hay convocada una mesa nacional del Partido Socialista que, entre otras cosas, quiere despejar quién es el sucesor de la senadora Isabel Allende, el reemplazante más bien, pero también ver de qué manera se actúa frente al gobierno. Yo me quedo con una frase que Mauricio conversábamos ayer. En cualquier otro escenario, esto podría significar la salida del gabinete o del gobierno de un partido, o al menos un cartillazo o una llamada o una convocatoria de todas sus autoridades en algún comité central o en algo por el estilo, dar una señal de fuerza del Partido Socialista hoy día frente al rol que está jugando la moneda, porque además, recordábamos también anoche con Juan Manuel, viene a la cabeza la frase de Álvaro Elizalde en medio de las discusiones por las primarias: nos humilla al partido de Salvador Allende. Hay una mayoría considerable en el PS que se sienten humillados por lo que ocurrió. Claro. O sea, no me imagino cómo Álvaro Elizalde se va a parar como jefe de gabinete en condiciones como las que estamos describiendo ahora. Es decir, si es que senadores de su partido están diciendo
que la responsabilidad es del gobierno y él es el jefe de gabinete del gobierno, ¿en qué condiciones va a enfrentar a su gente, a su militancia, teniendo dos pies? O sea, un pie en la moneda y otro pie en la sede del Partido Socialista. ¿Cómo se hace eso? Mira, y creo que lo comentaba ayer, cuando se detuvo a Pinochet en Londres, una de las quejas que había desde el Partido Socialista José Miguel Insulza era que era el canciller en ese momento. Claro, que estaba haciendo gestiones para traer al dictador a Chile. Y el Partido Socialista discutió la posibilidad de salirse del gobierno. Y no se salieron simplemente porque había ministros, subsecretarios, jefes de servicios, todos instalados en la administración pública o en la burocracia estatal. Por lo tanto, el costo de salirse era mucho mayor al costo de tragarse el sapo, recuperando las palabras de Evelyn Matei ayer, de traer a Pinochet a Londres. Y acá parece que va a ser lo mismo. Pero no estamos hablando de Pinochet. O sea, estamos hablando de la figura del presidente Allende. O sea, ¿qué pesa más acá? ¿Por qué es el análisis que vamos a tener que hacer al final del día? ¿Va a ser más importante mantenerse en el gobierno por una cuestión burocrático-estatal para incorporar militancia, que es muy legítimo? Todos los partidos lo hacen, no es algo exclusivo del Partido Socialista. O el Partido Socialista va a decir, miren, para nosotros esta es una cuestión que no se negocia, se dañó la figura del presidente Allende, entonces tenemos que ir por las nuestras. Hay tres elementos que, sin embargo, relativizan precisamente esa posición que puedan asumir dentro del PS, Rodrigo Mauricio. La primera es que nunca antes, desde el retorno a la democracia, un presidente había elogiado tanto la figura de Allende, la había citado tantas veces, la había intentado emular incluso de forma práctica en la puesta en escena e incluso en el desarrollo de su programa de gobierno. Dos, que aquí había un acto, por decirlo de alguna forma, altruista que pretendió el gobierno de relevar la figura de Allende a través de convertir en museo su casa. No fue una cuestión que intentó mancillar la imagen de Allende, sino que lo que quería era relevarla, destacarla. Lo hicieron pésimo por el procedimiento, pero lo que se buscaba era precisamente realzar la figura de Allende. Entonces, claro, yo sé que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, pero aquí había una muy buena intención. Y lo tercero es que al menos uno debería relativizar la responsabilidad, porque Isabel Allende fue parlamentaria durante 30 años y cómo no iba a saber ella que firmar un contrato con el Estado le iba a traer un problema. Entonces, hay tres elementos ahí que al menos relativizan el enojo que puede tener el Partido Socialista, ¿no? Sí. O sea, pues esto no es contra toda la opinión del Partido Socialista. Voy a defender a Augusto Pinochet para traerlo de vuelta a Chile, cuando estaba la posibilidad de que lo juzgaran por fin. No, esto era... Aquí se intentó hacer algo que salió pésimo, pero se intentó hacer algo para destacar la figura de Allende. Por lo tanto, claro, yo también comparto la opinión de la senadora Allende. Yo no creo que se mancille la figura de Allende. Pero la de ella sí. La de ella sí. Vamos a ver qué opinan las bases. Yo soy muy claro, hoy día solamente el 3,1%, cerca de 487.000 personas son militantes. Son poquitos, representan un 3,1% de todo el padrón. Pero en una situación como esta, imagínense ustedes en el caso, en su momento, de la democracia cristiana, que hubiese pasado algo similar con Eduardo Frei Montalva. Yo conozco más las bases demócratas cristianas que las bases socialistas. No me cabe la menor duda que habría un movimiento bastante grande desde las bases demócratas cristianas. Claro. No sé, yo me imagino que dentro del Partido Socialista, si es que un senador que acabamos de escuchar culpa al gobierno, entonces imagínense ustedes las bases que pensarán. Que lo que diga las bases es distinto al análisis político que uno puede hacer aquí sentado en el estudio, obvio. Sí, ahora, Rodrigo, déjame volver un paso atrás. Paulina Bodanovich puede convertir esto en una oportunidad, pero de alguna manera le jugó en contra la carta firmada esta mañana por el expresidente del partido y por Isabel Allende pidiendo que sea Carolina Toá la candidata del PS. O sea, si Paulina Bodanovich quiere tomar el caso de Isabel Allende para defenderla y por lo tanto para petarse desde una posición de identidad propia, queda un poco afectada porque Isabel Allende considera que ella no debería ser la candidata, sino que Carolina Toá. Hay una complejidad real con esta carta. Sorprendió mucho. Sí, sorprendió a sectores del PS y otros que me decían estaban informados de lo que iba a pasar. Esta circuló anoche. Entonces es muy también insólito o estratégico el timing de publicarla después del escándalo de lo que vivimos ayer. Sí, porque no me llegó anoche, me llegó ahora en la mañana. Claro, imagínate. Es bien sintomático de que aquí había que intentar marcar una señal por parte de figuras como Valdo Andrade, bueno, tú mencionabas la larga lista, Ricardo Núñez, Jaime Gasmuri, el propio José Miguel Insulza, y firmaba primero por Isabel Allende. ¿Es la primera que firma la carta? Orden alfabético decían, no tiene otra lógica. Era con A. Yo siempre era el tercero de la lista, B. Pero ella con A era la primera. Yo siempre estaba entre los... Uy, ¿verdad? Astorga. Siempre estaba entre los tres primeros del curso. Y era todos cuando los profesores de pura flojera que no hacían random, hacían por abecedario, no sé, por interrogación oral.
El primero. Astorga. No, yo decía, yo nunca no soy Zapata, que pueda haber escuchado todo para recoger ideas del resto. No, no. Oye, Mauricio, tú anoche hiciste en Mega Noticias Prime un extraordinario análisis donde fijaste 4 puntos de lo que representa como derrota política para este gobierno. Me gustaría que recordáramos esos 4 puntos, porque esta es una derrota política. Sí, todos claro. los gobiernos, yo decía, todos los gobiernos son falibles, tienen falibilidades, cometen errores. Este gobierno, uno podría hacer el ranking, cuál ha cometido más, cuál ha cometido menos, pero todos los gobiernos cometen errores. Pero esto es un error político de marca mayor y probablemente el mayor. Pero tú decías, el gobierno ha tenido 4 grandes, digamos, derrotas. Sí, la primera fue evidentemente la derrota ideológica al momento en que fracasa el proceso constitucional. La segunda es la derrota política producto de la imposibilidad de aplicar el programa de gobierno que originalmente tenía la administración del presidente Boric. La tercera es la derrota ético-moral a partir del caso Convenios y del caso Monsalve. Y cierra el gobierno con una derrota de carácter simbólico a partir del caso que estamos comentando ahora, que corresponde a la compraventa de esta casa de Guardia Vieja. Por lo tanto, si es que uno analiza el derrotero del gobierno, más encima con elecciones todos los años, entonces, y tener un 30%, me parece que desde el punto de vista de la cifra, es un éxito. O sea, estamos hablando de 4 derrotas que son muy claras para un gobierno de izquierda. Ha enfrentado todos los años elecciones y así todo registra un 30% de aprobación. O sea, lo podemos leer desde el punto de vista cualitativo, analizando todas estas derrotas, pero al mismo tiempo hay que poner sobre la mesa los datos estadísticos cuantitativos que dicen relación con que el gobierno, a pesar de todo lo que acabamos de decir, aún mantiene un 30% que es bastante fiel. O sea, es un gobierno derrotado, pero hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, claro que sí. Sí. Quedan varias cosas que pueden ocurrir hoy día y que van a significar simbolismo o efectos políticos. Conversemos.